Bienvenidos al cuarto capítulo del curso de Análisis Económico para Ingeniería Informática Empresarial. El tema ahora es demanda, oferta y mercado. Y como siempre, eso tiene un capítulo de base en el libro que usamos en el curso, que es capítulo número 4. Mercado es una institución en la sociedad humana que lleva mucho tiempo, muchas veces, por lo menos en el contexto de la cultura occidental. El mercado es un lugar cerca del centro de la ciudad, donde estaba la iglesia o la catedral, como se ve en esta imagen. Y es un lugar donde se pueden encontrar quienes quieren vender con quienes quieren comprar. Entonces, un mercado es cuando tenemos un grupo de compradores y otro de vendedores, tratándose de algún bien o servicio en particular. ¿Sí? Los compradores en rojo aquí, en rosado los vendedores. Ahora, un mercado se llama competitivo cuando hay muchos agentes que ofrecen vender y muchos agentes que piden comprar. Como acá en nuestro ejemplo, si tenemos 5 vendedores y 5 compradores y cada uno podría vender o comprar a cualquier, hay ya bastantes combinaciones posibles. Ustedes podrían calcular mentalmente cuántas son. Entonces, no puede uno de los vendedores en particular definir cuál es el precio. No lo puede hacer porque sus compradores podrían cambiarse a otro vendedor. Lo que ocurre en las transacciones para un bien o servicio muchas veces se articula, se representa mediante curvas de forma gráfica. Entonces, aquí vamos a empezar con la demanda, con la cantidad demandada que los compradores están dispuestos y tienen la capacidad de comprar, de pagar. Habrá una ley de la demanda. Ley no en el sentido de los abogados o de la Constitución que se haya votado una ley, ni mucho menos en el sentido de una ley natural, pero es una ley porque es una relación estable y bastante confiable. Entonces, es tan estable la relación que se puede considerar casi una ley. Todos los demás siendo constantes, es decir, cuando no hay otros factores que influyen, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando su precio aumenta. O en forma de un diagrama causal, el precio aquí está negativamente conectado causalmente con la demanda. A mayor precio, menos demanda. A menor precio, más demanda. Ahora podemos hacer cuadros y gráficos, ¿sí?, que muestran esta relación para todo un espectro de combinaciones posibles. Aquí se trata de un helado. Hemos marcado aquí la demanda para diferentes precios, entre que sea gratis y que cuesta 300 pesos. Tenemos 2 individuos ejemplares, Catalina y Nicolás. Catalina, cuando es gratis, consume 12 unidades de helado, Nicolás 7, y de acuerdo a cómo va aumentando el precio, disminuyen estas cantidades hasta nada para Catalina y 1 unidad Nicolás. Entonces podemos aquí ver estas curvas, la demanda y el precio en el eje vertical y la cantidad demandada en el eje horizontal. Podemos aquí entonces dibujar y podemos sumar. Si en el mercado no hay otros agentes de demanda que Catalina y Nicolás, la suma de ellos es el mercado. Entonces podemos sumar los dos y tenemos la curva de la demanda para el mercado de los helados. Esta curva es un lugar
combinaciones de precio y demanda. Entonces, debe estar reflejando decisiones que toman los compradores y estas decisiones responden a diferentes factores. Cambios en el sentido de desplazarnos encima de la curva, es decir, diferentes lugares en la línea, eso depende del precio, la ley entre comillas que vimos, el precio del bien y la demanda. Y esto es asumiendo que los otros factores que están en gris aquí, ingreso, precio del bien sustituto, precio del bien complementario, costos, expectativas y número de competidores no van a cambiar, los mantenemos constantes. Y entonces, para esto aquí, tenemos una situación inicial marcada en azul. Si aumentamos el precio y nos quedamos aquí, tenemos menor cantidad. Nuevo punto en la línea de la demanda. Si disminuye el precio, se demandará un poco más. Entonces, mayor precio, menos cantidad, menor precio, más cantidad. Aquí lo vemos reflejado y esta relación de reacción inversa en el sentido opuesto al cambio inicial, esto es lo que da lugar al menos aquí en la flecha causal. Ahora, esta curva puede ser relativamente estable, pero sí puede cambiar. Puede cambiar cuando cambia el ingreso. Puede cambiar cuando cambian los precios de otros productos comparables, bien de sustituto. Pero también puede reaccionar cuando cambia el precio de un bien complementario. Por ejemplo, salchichas más bebida. Los costos pueden cambiar, las expectativas pueden cambiar y el número de competidores puede cambiar. Entonces, ¿cómo es en cada uno de estos casos? Cuando aumenta el ingreso, y el bien es un bien normal, es decir, uno que no tiene un bagaje de connotaciones de valor en contra. Entonces, cuando tenemos más ingresos, compraremos más de esto. Y cuando tenemos menos ingresos, menos. Y por reaccionar entonces a más, menos, las flechas aquí en el panel indican en el mismo sentido, no en el sentido opuesto, y siendo en el mismo sentido, aquí está la más en la flecha causal. Pueden existir bienes inferiores, no normales, que tienen connotaciones pejorativas, que la gente preferiría no comprar si pudiera. Por lo tanto, la reacción puede ser al contrario, que al tener más ingresos se compran menos, como por ejemplo en el transporte, al tener más dinero se usa menos el bus y más el auto. Entonces estamos en el sentido opuesto de nuevo, pero como bien decía la hoja previa, normalmente no es así. Entonces nosotros normalmente vamos a contemplar los casos de bienes normales, no de inferiores. Cuando se trata de un bien inferior, habría que señalarlo explícitamente, expresamente. El precio de un bien sustituto. ¿Qué hace? Bueno, si estamos con diferentes marcas de bebida, por ejemplo, que la bebida en el principio es la misma, solamente son marcas diferentes o bebidas suficientemente similares para poder intercambiarla. Si cambia entonces el precio de una bebida similar, si aumenta el precio, aumenta la demanda, y si disminuye su precio, disminuye nuestra demanda. Entonces tenemos una reacción que va en el mismo sentido. ¿Por qué esto? Bueno, se crean diferentes diarios para cambiar de ejemplo. Si aumenta el precio de un diario similar, algunos de los compradores de este diario van a cambiar de diario, ¿sí? Y quizá comprar el nuestro. Y cuando baja el competidor del otro diario su precio, podría ser que nosotros pedimos demanda, pedimos compradores.
¿Qué es un bien complementario? Un bien complementario es el que se usa junto con, por ejemplo, un toca MP3 y audífonos. Entonces, cuando el precio del MP3 disminuye y aumenta su demanda, podría ser que aumente la demanda para los audífonos, ¿sí? Entonces, estos productos relacionados con el nuestro, los cambios en esto afectan a esto. Número de compradores. Sin promedio, cada persona toma una cierta cantidad de pan por día, come. Si llegan más personas a un barrio o a una ciudad, naturalmente con ellos aumenta también el consumo total, la demanda total. Entonces aquí vamos en el mismo sentido. Menos compradores, menos demanda, más compradores, más demanda. Va en el mismo sentido y por lo tanto un más aquí. Ahora, con las expectativas quizá no es tan claro tenerlo porque las expectativas podrían cambiar en dos sentidos. No es tan simple decir que una reacción va a ser normal y la otra va a ser no normal. Los costos de las expectativas pueden cambiar de variadas maneras y hay que analizarlo caso por caso. Vamos de la demanda a la oferta. De la misma manera como había una cantidad demandada, hay una ofrecida, que es la cantidad que los vendedores están dispuestos y los tienen para vender, ¿sí? Tal como había una ley de la demanda, hay una ley de la oferta con la misma reserva de que es una ley en ciencias sociales como economía. Lo demás, siendo sin cambios, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio aumenta. En el esquema causal, mayor precio, mayor oferta. Menos precio, menos oferta. Y igual que antes, ahora vamos a hacer una gráfica, un cuadro de oferta. Por ejemplo, en uno de los cursos que decimos de economía, participaban los estudiantes en un experimento y se le puso esta pregunta: si pueden vender completos en la cafetería, ¿cuánto ofrecerían diariamente? Y aquí en función del precio tenemos diferentes cantidades acá, ¿sí? Vemos entonces que estos sujetos, estas personas, tenían un cierto rango de variación, no eran todos iguales, muchos eran similares, pero otros eran marcadamente diferentes. Lo podemos sumar. Entonces, si esto fuera como un mercado de nuevo, tenemos una relación entre precio y oferta acá. Y vemos a mayor precio, mayor oferta. Igual que antes, si el precio y la oferta están relacionados y mantenemos otros factores que aparecen en gris constante con la cláusula de ceteris paribus. Lo otro, constante. Entonces no cambia el precio de los insumos, no cambia la tecnología, no cambia el número de vendedores ni las expectativas. Y ahora entonces tenemos de nuevo, como para la demanda, el precio en el eje vertical y la cantidad de oferta en el eje horizontal. Y claro, y si el precio baja, es menos interesante producirlo, incluir los costos de producción, entonces habrá menos oferta. Cuando aumenta el precio, hay más interesados en producir y ofrecer el bien. Y por lo tanto, entonces las flechas se mueven en el mismo sentido y el signo causal acá, la polaridad, es el más. Ahora, desplazamientos no en la curva, sino que de la curva misma pueden ocurrir debido a cambios de precio de los insumos, cambio de tecnología de producción, cambio de número de vendedores y de las expectativas. Cada una de estas cosas, en su vez, cuando aumentan el precio de los insumos, entonces disminuye la oferta si no pueden cambiar el precio. ¿Sí? ¿Por qué esto? Bueno, los costos de producción han aumentado y por lo tanto, para algunos ya no calculan
Por ejemplo, cuando aumenta el precio del petróleo y tenemos un precio fijo para las tarifas de los buses y de los colectivos, puede ser que algunos buses circulan menos. Y entonces como tendencia va a ser una reacción inversa. Cuando tenemos un precio más alto del insumo, se contrae la oferta. Y cuando baja el precio del insumo, aumenta la oferta. Reacción inversa, un menos. Un avance en la tecnología permite producir más cantidad con el mismo costo. Por lo tanto, todo el contrario del aumento de los precios de los insumos. Cuando la tecnología retrocede, producimos menos, perdón. Y cuando aumenta más, va a una reacción en el mismo sentido. Análogamente al número de compradores, cuando hay más vendedores que ofrecen, cada uno intenta ofrecer y vender lo suyo, entonces la oferta total en el mercado aumenta. Y cuando desaparecen vendedores, disminuye. Por lo tanto, reacción en el mismo sentido y un más causa. Igual que en el caso de la demanda, cuando cambian las expectativas, esto es más complejo. No hay una forma de suponer una relación estable que nunca cambiaría, o más o menos. Nos habrá que evaluarlo caso por caso. Vimos entonces la demanda y vimos la oferta. Vimos que siempre en el eje vertical hubo el precio, en el eje horizontal la cantidad del bien demandado, ofrecida. Si dibujamos las dos líneas en la misma gráfica, puesto que una tiene la pendiente negativa, la demanda, y la oferta tiene pendiente positiva, se tienen que cruzar, y esto en exactamente un punto. Y en este punto hablamos de equilibrio, cuando el precio es tal que la cantidad demandada y la ofrecida se corresponden mutuamente. Y hablamos entonces de un precio de equilibrio y de una cantidad de equilibrio, donde justamente lo que los vendedores querían vender es lo que los compradores querían comprar. No siempre resulta. Hay desajustes. Y hay dos tipos de desajustes posibles. Podría ser que el precio es más alto que el precio de equilibrio y por lo tanto a algunos consumidores ya no les cuesta o no quieren o no pueden comprar el bien, entonces se reduce la demanda, pero la oferta se aumentó porque es más profitable, más lucrativo vender. O bien, el precio es por debajo del precio de equilibrio. En este caso, la demanda aumentó bastante y como no es tan atractivo producirlo, se ha reducido la oferta. Entonces tenemos estas dos situaciones de desequilibrio o desajuste. El exceso cuando el precio es muy elevado y la escasez cuando el precio es muy bajo. Ya que para cada una de las curvas existe la posibilidad de que nos desplacemos en la curva o que la curva misma se desplace, aquí un pequeño esquema, cómo preguntar para saber analizar diferentes configuraciones. Partiendo acá en el inicio, preguntaremos primero si el evento desplaza la curva de la demanda. Si no es el caso, podemos preguntar directamente si el evento desplaza el punto en la curva. Bueno, y si no es el caso, entonces ya tenemos. Si no, tendremos que determinar la dirección del cambio de punto en la curva, y en el caso que el evento haya desplazado la curva misma de la demanda, tenemos que ajustar esta parte primero y luego hacer la otra pregunta. Entonces,
De una u otra manera atravesemos este esquema de decisiones y llegamos a determinar el punto donde nos encontraríamos en el esquema. Por favor, en el capítulo del libro buscan el problema de aplicación número 8 e intenten resolver esto. Que tengan éxito con el ejercicio.